Les continúo explicando el recorrido que estamos haciendo por las 7 capacidades básicas. Hablé de la primera, que es la capacidad de poner límites, y ahí es donde se arraiga la confianza básica. En la segunda etapa del desarrollo se habló de esta capacidad creadora, donde se utiliza este recurso para el vínculo de la pareja, la procreación y la capacidad de gozo. Haciendo ese recorrido por la gran cadena del ser, atravesamos por el tercer estado de conciencia, que es el yo. En psicología se conoce como identidad, el id. Es esta capacidad de poderse mostrar al mundo, poderse mover desde quién soy yo. Hay conflicto o bloqueos cuando la persona se identifica además con roles, con figuras, tal vez porque, por ejemplo, puede estar representando la figura de mamá o la figura de papá por repetición. En esta etapa no se cuestiona quién es, y ahí es donde el bloqueo se genera en la persona. Es un bloqueo psicológico que también se puede convertir en un bloqueo a nivel conductual. Por ejemplo, cuando alguien no se mueve, no puede avanzar, no puede, inclusive puede tener problemas ya físicos para poderse desplazar o desplegar en ese sentido utilizando esta capacidad, porque es donde se da la autoafirmación y entonces me desprendo de papá, de mamá, de la tribu, de la pareja, y entonces me muestro al mundo. Es donde uno utiliza el rostro para poderse desidentificar de los otros. Esta etapa es muy importante en el proceso de individuación, y psicológicamente, si no se desarrolla esta capacidad, uno vive todavía fundido al constructo de mamá y de papá, o de la figura que haya sido parte de la crianza, del desarrollo psicológico del infante. Y en la edad adulta pues no se puede expresar de manera autónoma, sino que sigue ligado a esta expresión paterna-materna. Entonces, ¿por qué la importancia de hacer este trabajo, este crecimiento, este desarrollo? Porque al generarse estos bloqueos, pues impide que este ser humano pueda vivir de una manera completa esta identidad. También después genera un conflicto cuando se identifica de más, pero justo aquí es donde se da esta polaridad entre poder decir quién soy yo más allá. Y cada vez que vamos atravesando las etapas del desarrollo, no significa que la primera etapa no sirve o no es suficiente o deberíamos de anularla o de golpearla, aniquilarla, sino que hay que internalizar esta primera etapa, que es súper importante, que es saber quién soy yo, cuáles son mis raíces, de dónde vengo, para saber a dónde voy. Por eso es importante cuando en psicoterapia se atiende por primera vez a una persona que viene a consulta, es identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra, para poder llevarlo a la raíz y poder hacer ese viaje, ese recorrido, para que se pueda llegar a una conclusión psicoterapéutica, porque si no hay un diagnóstico, no hay un buen pronóstico, no sé a dónde voy. Entonces, bueno, pues el desarrollo de esta tercera etapa se llama personal. Antes, en la primera y la segunda, es prepersonal. Todavía no se desarrolla
la persona o la personalidad. Entonces, primera y segunda son prepersonal, después estamos en el reino de lo personal, para luego pasar a lo transpersonal, pero eso lo voy a ir contando más adelante. Ahorita estamos en la tercera etapa de la conciencia, del despertar de esta conciencia. En este recorrido, en la gran cadena del ser, nos atoramos con una emoción que sería la vergüenza, mientras que en la primera es el miedo, la segunda es la culpa, la tercera es la vergüenza. Y puedo tener las tres juntas cuando tengo, les comentaba, el nudo desde la primera etapa, cuando sufrí heridas infantiles. Pude haber sufrido algo muy terrible como una violación sexual y desde ahí ya tenemos un grave conflicto para poder seguir desarrollando las otras dos etapas fundamentales del desarrollo humano. Entonces, la primera, si yo tengo miedo, y no nada más miedo, terror por esa experiencia traumática, eso se queda en la memoria y entonces el conflicto viene desde allá, desde el origen. Después vamos creciendo en edad, pero cronológicamente, pero psicológicamente estamos viviendo desde la herida infantil. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando entramos estamos trabajando la tercera etapa del desarrollo, este tercer estado de conciencia? Hay que trabajar con las heridas de abandono, de humillación, de traición, rechazo, injusticias. Inclusive también aquí hay que hacer trabajo con el duelo a las etapas previas, infantiles, el duelo que hay que hacer con mamá, el duelo que hay que hacer con papá, con los abuelos o con la tribu, para desidentificarse, porque si se encuentra fusionado y ahí encontramos el conflicto, hay que empezar a hacer esta ruptura y poner en orden esa etapa y hay hay psicoterapia especializada, sistémico, familiar, para poder hacer este trabajo, ese proceso. Después nos vamos a la etapa que se considera la desidentificación para poder hacer un movimiento psicológico y entro a la etapa de la pareja o de los otros, más allá de la tribu. Y no tiene aquí que ver la preferencia sexual, pero sí tiene que ver con la sexualidad. Y si no tengo bien arraigado la primera, la segunda va a estar desastrosa y puedo empezar a tener creencias o juicios disfuncionales acerca de la relación de pareja. Si es hombre, si es mujer, si quiero hijos, si no quiero hijos. ¿Por qué? Porque cuestiono mucho la primera etapa y si no tengo claridad acá en la segunda etapa, voy a tener creencias y juicios disfuncionales que me van a impedir tomar muy bien mi segunda etapa. Vamos a la tercera. La tercera representa las máscaras y muchas veces son máscaras que me pongo porque me dijo mi familia que yo era enojona, gritona, peleonera, que no era suficiente y me voy poniendo esas máscaras de no ser o de ser muy cuando no lo era. Por ejemplo, eres lo mejor, lo máximo y te eleve a un narcisismo y entonces crees que todo te lo mereces porque eres de ojito azul o eres güerita o o tienes un super cuerpo, o entonces todo se basa en máscaras y en juicios que tú te crees y creas toda una apariencia para poder ser o cumplir con eso que te demandan en tu familia o la sociedad. Y entonces tú vas formando para encajar y para poder sentir que perteneces, te pones todo ese tipo de máscaras y te vas perdiendo a ti.
¿Qué pasa? ¿Qué conflictos se dan acá? Por ejemplo, hay personas que les dijeron que la mujer tiene que servir, tiene que dar, entonces la mujer da y sirve y atiende y se olvida de sí misma y dice, bueno, ¿y yo quién soy? A mí nadie me agradece, yo parece que tengo que tener este rol de ser una persona servil, de quedarme sin nada, me tengo que quedar sin nada, me tengo que vaciar y que entregar todo el tiempo para yo no recibir nada a cambio. Entonces acá se va perdiendo la identidad y se va creando un constructo acerca de que la mujer tiene que perdonar y tiene que sostener una familia y tiene que, no sé, cantidades de información que tenemos errónea en nuestra sociedad y por lo tanto se van creando psicopatologías o trastornos de la personalidad. Para poder recuperar la autoestima, pues evidentemente sí hay que trabajar con las heridas infantiles y hay que también hacer duelos por cada esfera que tengamos que tocar y que hacer un cierre y poder seguir avanzando en el viaje del héroe, en esta gran cadena del ser. Aquí se da también una crisis muy importante. Cuando la persona no sabe a dónde va, se le llama crisis existencial y aquí hay que hacer terapias especializadas. Cada etapa de la que he estado hablando, ahorita hablé de la 1 en el video pasado, después hablé del 2, después el 3. Cada momento de la vida en estos 7 estados de conciencia requieren de una valoración y de un análisis para saber en qué fases del desarrollo se encuentra el ser humano para poder trabajar con herramientas específicas. Después, bueno, hablaba de que cuando se da esta crisis que es tan importante, se llama la crisis existencial o también puede ser una crisis de identidad. Aquí hay que hacer un trabajo de autoafirmación, para que la persona sepa quién es, a dónde va y con quién. Y en esta etapa, la persona, al empezar a hacer trabajo emocional, psicológico, energético, empieza a sacar de su ambiente las personas nocivas, porque evidentemente si trae heridas de abandono, pues va a estar con personas abandónicas, que no son apegos ambivalentes o apegos inseguros, o si tiene heridas de rechazo, pues va a tener relaciones de ese tipo, o de abuso. Hay que revisar como la historia, el trauma y este déficit psicológico que se presenta para poder atender las heridas y luego pues seguir avanzando en los desafíos que se presentan en las personas. Y luego vamos a una etapa súper importante que tiene que ver con otras realidades que también son capacidades que son mucho más elevadas, más abarcadoras y van desidentificándose del yo. Van a decir, bueno, pero qué caray, o sea, ya me identifiqué, ahora desidentifícate. Pues, ¿qué les digo? Acá hay una etapa súper importante que es trascendente y vamos a entrar al reino transpersonal. Acá es clave porque estamos a la mitad del camino. Dijimos que son 7 y cuando yo voy a pasar a la 4ª etapa, necesito ahora desidentificarme de la 3ª. Pero no quiere decir, como les decía, tirarla, pisotearla, ya no sirve, mira yo, que mi ego, mira todo lo que fui. Hay que trabajar muy bien la identidad para pasar a la 4ª fase, que es lo trascendente. Ya no me identifico tanto con la tribu, ya no me identifico tanto con la pareja, y no quiere decir que las deseche, sino que las integro y las trasciendo. Trascender no quiere decir matar, suprimir, arrancar para siempre, sino que se integra, limpio esa fase, la acomodo, la integro y la supero. Si no la supero, traigo ese déficit, esa fractura, y en la etapa 3ª, cuando entro a la fase psicológica del yo, de identificarme,
simplemente no lo logro, hay algo que falla, y esa es una falla narcisista, ¿sí? De no poder saber quién soy yo porque no paso por la desidentificación, no supero el miedo, no supero la culpa y no supero la vergüenza. Bueno, pues es todo un viaje muy lindo y por ejemplo, habría que entenderse desde muchos aspectos el yo, porque nos impide tener éxito personal, nos impide tener una éxito, por ejemplo, profesional también, laboral, profesional, éxito en la pareja, ser personas exitosas como en general y poder tener proyectos personales, tener un sello, una identificación con esto que soy, que lo puedo mostrar al mundo, me puedo mostrar sin la vergüenza tóxica y puedo decir, esto soy yo. Y no me importa lo que opinen, si te gusta, qué bueno, si no, pues adelante. No tengo tanto tema con proyecciones, con te proyecto toda mi vergüenza, te proyecto todo mi miedo y te proyecto mi culpa y señalo, sino que acá es donde viene como la responsabilidad, la capacidad de hacerse cargo, de poderse mirar y decir, claro, esto estoy yo y esta es una parte que tengo que trabajar y que pulir de mí, si soy arrogante, si esta persona que soy va pisando a los demás para poder subir y poder tener el éxito y a costa de esto voy haciendo cosas que no son buenas o que no son para darme como diría, lo que yo hago me apena o no me hace que me sienta orgullosa, ¿sí? Sino que aquí empieza a buscar uno la salud, lo correcto, lo ético en el ámbito profesional y así. Entonces, aquí es donde irradias tu brillo, es tu sol, está asociado al tercer chakra, se ubica en la boca del estómago y está asociado al color amarillo, por eso dicen que te puedes vestir de amarillo y esto es como mucha energía, ¿no? Es mucha energía, pues imagínense como el sol brillante, así es como tu brillo y cuando se apaga es cuando hay depresión, es cuando este centro que es tan importante está apagado y la persona se deprime. Así que bueno, espero que esta información les vaya sirviendo para comprender que cada estado de conciencia tiene sus propios bloqueos, sus propias cualidades, el campo psicológico, el campo emocional, el campo energético, y vamos a ir pasando desde lo biológico, desde lo muy básico, que es el primero, que es el color rojo, y que tiene que ver más con la supervivencia, instintos de comer y de tener techo y del mundo material, que eso es lo más burdo y lo más básico, pero muy necesario. No quiero decir que no sirva, es importante cubrirlo para luego trascenderlo y decir, ok, ya tengo esto listo, ahora, ¿qué más? ¿Sí? Y en estas capacidades vamos pasando desde el mundo material, que en extremo sería materialista, porque nos olvidamos que hay otras capacidades. Cuando los seres humanos se empiezan a poner tristes en esta tercera etapa del desarrollo, en esta etapa donde se desarrolla la identidad, comienza la depresión, se empieza a apagar uno. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ya tengo techo, ya tengo comida, ya tuve pareja, ya tuve hijos, ya tuve mucho éxito profesional. ¿Y qué creen? Depresión. ¿Por qué? Si lo tenía todo y tú te preguntas, ¿y por qué está en drogas? ¿Y por qué si tiene todo? ¿Por qué no es feliz? Porque, ¿qué creen? Hay otros estados de conciencia más elevados que satisfacen al ser humano más allá del mundo material. Es una pincelada de todo lo que se puede ver en este viaje y justo que
yo hago este recorrido porque pues esta fue mi maestría, fue este trabajo que se le llamó práctica integral de vida, y hay que hacer un trabajo que tiene que ver con el desarrollo humano y con las 7 capacidades básicas que implican movilizar el tema material, el tema energético, el tema sexual, el tema del quién soy yo, bio, psico, es la parte psicológica, y la parte trascendente, que es más sutil y que tiene que ver con mundos más internos, más profundos. Es como ir quitando capas y capas y capas para ir encontrando esa semilla, esa fuente primordial que nos sostiene a una realidad material, pero que nace de un mundo espiritual. No tiene que ver con tus creencias, ni con tus dogmas, ni que si tú le vas a un partido o a otro, o que si tú crees en una religión o en otra. No, acá las religiones se respetan, sino que tiene que ver con la fuente primordial de donde tú vienes, de donde todos venimos, y que todos tenemos esa materia prima única, y es maravillosa y es mágica, pero hay que ver los mundos, estos mundos de los que hablé, psicológicos, desde el vientre materno, para luego ir descubriendo estas capacidades internas para llegar a la fuente. Y hacer este viaje representa hacer poco a poco en este trabajo, es una integración. O sea, te llevo por un viaje para que tú hagas una integración de todo, puedas trascender etapas, puedas integrar etapas y puedas evolucionar, que esto es muy importante, evolucionar a la segunda etapa o estado de conciencia. Para cuando llegues al 7º piso, es todo tú, eres una expresión total de lo que viniste a hacer acá. Todas tus capacidades desplegadas en este mundo, en este planeta Tierra. Así que aquí la invitación es hacer este viaje, ir a la raíz para ir luego a la cúspide, a lo más elevado de ti mismo, a lo más amplio, más evolutivo, más trascendente y más integrador que representa la existencia humana. Nos vemos en la siguiente, en el 4º piso.